Espero que se encuentren bien. Me da mucho gozo y alegría poder nuevamente estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y me gustaría invitarles, mis hermanos, a que puedan abrir sus Biblias. En este Evangelio de Mateo que llevamos estudiando, nos hemos detenido, ¿verdad?, la última vez en el versículo 22. En el versículo 14. Y hoy vamos a estar mirando el texto que sigue del 15 al 22. Mateo 22, del 15 al 22. Por favor, si son tan amables y me acompañan en la lectura bíblica. Vamos a orar. Si se pueden, por favor, poner de pie para leer la palabra del Señor con reverencia. Y luego pasamos a una corta oración para dar inicio a la palabra. Dice allí Mateo capítulo 22, versículo 15 en adelante. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y él les dijo: Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Hermanos, amado Dios y Padre nuestro, una vez más adoramos tu santo nombre, Señor, y te damos a ti toda gloria. Y ponemos nuestras vidas delante de ti en estos momentos, Señor, rogando que tu palabra pueda hablar a nuestras vidas, amado Señor, rogando que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, Señor amado, a meditar en ella, a guardarle en nuestro corazón y a ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor, para la gloria de tu nombre. Bendice estos momentos, Señor, bendícenos con tu presencia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. En los pasajes anteriores al texto que estamos mirando del capítulo 22, hermanos, de Mateo, hemos estado viendo cómo el Señor Jesucristo confronta a los principales sacerdotes y fariseos y a los escribas del pueblo. En última instancia, al grupo conocido como el Sanedrín, ¿recuerdan? Él lo hizo ilustrando la verdad espiritual de estos hombres por medio de parábolas. ¿Recuerdan? Hemos visto ya 3 parábolas que el Señor se refirió hacia ellos, como la de los 2 hijos, la parábola de los labradores malvados y la última parábola que vimos la semana pasada, la de las fiestas de las bodas del Hijo del Rey. Prácticamente, hermanos, lo que el Señor Jesucristo hace con estas 3 parábolas es resaltar la hipocresía y la falsedad que había en el corazón de los religiosos de aquella época, de este grupo conocido como el Sanedrín. Ellos tenían una apariencia de piedad, pero sus corazones estaban totalmente duros como una piedra y apartados de la voluntad de Dios. Ahora, a partir de este pasaje que hemos leído nosotros, vamos a ir mirando, hermanos, cómo estos líderes religiosos comienzan a contraatacar por 3 situaciones o en 3 etapas distintas, con el único propósito, con el único fin de hallar alguna falta en las palabras del Señor Jesucristo que les sirva de excusa a ellos para poder entregarlo a las autoridades romanas o ellos mismos con la fuerza del pueblo matarlo. Entonces, lo que tenemos acá, hermanos, en el primer grupo del versículo 15 al 22 de este pasaje que hemos leído, son los fariseos con los herodianos. Eso es lo que vimos en el texto. Luego, del versículo 23 al 33, tenemos un segundo grupo que son los saduceos, que es otro grupo que componían también el Sanedrín y quienes tenían ciertas diferencias con los fariseos. Por ejemplo, los saduceos eran más liberales. Ellos no creían en la resurrección, ellos no creían en los ángeles.
Y del versículo 33 al 40 vemos a otro grupo contraatacando a Jesús, que son los fariseos, a través de los escribas, quienes formaban parte también de este grupo estudioso, de los religiosos de aquella época. Los herodianos que aparecen aquí en escena, hermanos, tienen una connotación más política. Ellos eran quienes admiraban, por así decirlo, la dinastía del rey Herodes en aquellos tiempos. Y aquí del versículo 15 al 22 los tenemos en escena con una respuesta que Jesús les da después de ellos haberle planteado una cuestión. Esta frase, hermanos, que es una frase tan conocida tanto dentro del grupo dentro del cristianismo, como personas que no son cristianas, como personas no creyentes, ustedes han oído, ¿verdad? Dad al César lo que es al César y a Dios lo que es de Dios. Es una frase comúnmente conocida. Algunos teólogos y estudiosos llegan a decir que hay una probabilidad de que esta declaración, hermanos, es una declaración teológica y una declaración política, porque dicen que el Señor Jesucristo, a través de esta declaración, pone en su lugar a las autoridades y a Dios. Pone en una posición a estas autoridades que tenemos nosotros. Miremos entonces, hermanos, con más detalle, cómo a partir de estos versículos, estos hombres buscan desde allí tenderle una trampa a Jesús con preguntas, con cuestionamientos, para hallar alguna cuestión en cual Jesús pudiera fallar y ellos poder así acusarlo de blasfemia con el Sanedrín y contra el pueblo, o contra las autoridades establecidas en aquel tiempo que era el Imperio Romano. Entonces, el primer punto que tenemos acá, hermanos, lo he llamado un ataque previamente acordado. Un ataque previamente acordado. Miremos el versículo 15 y 16 de nuestro texto. Dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. El versículo 15, hermanos, nos dice que los fariseos se juntaron y consultaron. Es decir, ellos se reunieron para de esta forma planear una estrategia, para planear alguna pregunta para poder tentar al Señor Jesucristo, como ya dije antes, con el fin de acusarlo de alguna falta. Pero como nosotros sabemos, hermanos, ninguna de estas estrategias, ninguna de estas ideas que ellos tuvieron resultaron, porque en todas estas fracasaron en su cometido, y que finalmente ellos tuvieron que levantar falso testimonio en contra de Jesucristo para llevarlo a la muerte, ¿verdad? Esta gente entonces, hermanos, después de que Jesús los había dejado en evidencia delante del pueblo, se juntan, deliberan, planean cómo poder hacerle caer a Jesús. Seguramente alguno lanzó una idea, otra idea, hasta llegar a este punto y poder plantearle esta pregunta a Jesús. Consultaron cómo sorprenderle en alguna falta. Es decir, ellos idearon una trampa, minuciosamente. Debemos recordar, hermanos, que ya estos hombres habían determinado en su corazón matar a Jesús. No era algo que ellos se les vino a la mente en esos momentos. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 21, versículos 45 y 46, dice ahí: oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Si ve, con las parábolas que vimos anteriormente las semanas pasadas. Y el 46 dice: pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. O sea, ellos ya tenían determinado prender a Jesús, querían matarlo, querían deshacerse de él. Por eso yo les decía, hermanos, que esto fue algo planificado. No es que ellos llegaron allí al azar a hacer preguntas, a ver si alguna de ellas era buena para poder que el Señor Jesucristo diera una respuesta falsa, sino que ellos inteligentemente, humanamente, planearon esta pregunta desde un visto humano. Ahora, ¿cuál fue el plan que ellos idearon? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo llevaron a cabo? Lo vemos en el versículo 16. Dice: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo:
Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Aquí, hermanos, algo que podemos notar es que ya no vemos a los principales fariseos que vienen, sino que ellos envían a sus discípulos y los envían con los herodianos. Pero ¿por qué hacen esto, hermanos? Seguramente ellos ya estaban con tanta vergüenza de las otras preguntas que le hicieron a Jesús y que Jesús los dejó en evidencia delante del pueblo, que dijeron, ya no nos metamos más en problemas, mejor enviemos a nuestros discípulos y que ellos pasen esta vergüenza. Y envían astutamente a los discípulos de ellos juntamente con los herodianos, acompañado por ellos. Pero mire usted qué interesante, hermanos, porque estos dos grupos no tenían nada que ver. Incluso eran enemigos. Los fariseos y los herodianos no se llevaban, eran enemigos entre sí. ¿Por qué? Porque los herodianos estaban a favor del gobierno romano y por ende estaban a favor del tributo y de las cargas que les imponían a los judíos en aquella época. Pero por otro lado, hermanos, los fariseos estaban más por el pueblo, eran más nacionalistas y ellos estaban en contra de todas estas cosas que el gobierno romano había impuesto al pueblo. Entonces, por esta razón es que ellos no se podían ni ver, porque el uno estaba a favor y el otro en contra. Pero entonces, ¿cómo es que estos hombres llegan a juntarse y a planear cómo hacerle caer a Jesús? ¿Por qué ellos llegan en ese sentido a hacerlo así de esa manera? ¿Por qué ellos llegan a tener esto en común? Es porque ellos odiaban al Señor Jesucristo. Los dos grupos odiaban al Señor Jesucristo. Los herodianos, como dije, por motivos políticos y los fariseos por motivos religiosos y de autoridad. Porque Jesús, cada vez que el Señor hablaba, cada vez que el Señor predicaba, Él hablaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Y mucha gente comenzaba a seguirlo. Y la autoridad de los fariseos se estaba viendo afectada y el pueblo ya no estaba acudiendo a ellos. Entonces, por eso se juntan con los herodianos y ellos comienzan a planificar esto. Ahora, dentro de esta élite religiosa de los fariseos, habían dos escuelas en aquel entonces. Una escuela era la de Gilel y otra era la de Shammai. Unos eran más benevolentes que otros con el Señor Jesucristo. Incluso los vemos en Lucas 13. Si usted puede abrir ahí su Biblia, en Lucas 13, versículo 30, advirtiéndole a Jesucristo que tuviera cuidado de los herodianos. Mire lo que dice ahí. Aquel mismo día llegaron unos fariseos, ¿sí ve? Diciéndole a Jesús, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Pero lo que vemos aquí es que los herodianos también odiaban a Jesús porque los fariseos se lo están diciendo. Pero había un grupo de fariseos que eran más benevolentes con Jesucristo y por eso le dan esta advertencia. Le dice, vete de aquí, maestro. Te quieren matar los herodianos, no entres a esta ciudad. Los herodianos, hermanos, así como los fariseos, odiaban a Jesús y querían terminar con su vida. Otra evidencia que tenemos de esto en las Escrituras es cuando los discípulos son perseguidos, comienza la persecución fuerte contra ellos por parte de las autoridades y les amenazan, ¿verdad? Y dice ahí en Hechos 4, versículo 27, que los discípulos se juntaron a orar al Señor y ellos dijeron, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Mire ahí, se unieron Herodes y Poncio Pilato. Pero una vez más, el asunto es que Herodes y Poncio Pilato no eran muy amigos. Ellos igualmente estaban en contra totalmente, no se podían ni ver. De hecho, Herodes, hermanos, no era romano. Herodes venía de una raza de los idumeos, de los idumitas, que fue un antiguo pueblo enemigo del pueblo de Israel. Él era un idumeo que había sido puesto allí en el año 41 antes de Cristo. Dice el historiador Flavio Josefo, Herodes y su hermano Fasael fueron nombrados tetrarcas por el romano Marco Antonio, quien fue como sustituto del César. Pero estos hombres no eran romanos. Este hombre venía de los idumeos. Era un pueblo totalmente enemigo de los israelitas y también contrario a los romanos, porque tenían otra cultura.
Y por otra parte, Pilatos, hermanos, era un prefecto de Roma que a menudo chocaba con las decisiones que tomaba el tetrarca Herodes con el pueblo. Entonces, estaban totalmente en polos opuestos. Pero así de esa manera y a pesar de sus diferencias, ellos se unen con el fin de acabar con el Señor Jesucristo. De ahí en adelante, también vemos en las épocas de la iglesia primitiva y en todas las épocas, que muchos hombres, imperios y reinados se han unido en la persecución en contra del cristianismo para apagar la voz de Dios, para que la palabra de Dios no sea predicada. Porque la palabra de Dios es la fuente de autoridad máxima y esos hombres pues no querían que su autoridad fuera quitada. Y hermanos, esto fue así, incluso el Señor Jesucristo lo dijo ahí en Juan capítulo 15, 18. El Señor dijo, si el mundo os aborrece, recuerden que a mí me aborrecieron primero. O sea, no va a ser algo nuevo. Algún día el mundo os va a aborrecer porque nosotros estamos predicando la verdad, hablando la verdad a la gente y la verdad muchas veces ofende, ¿verdad? Ahora, hermanos, ya vimos el ataque previamente acordado, cómo se unieron, cómo lo prepararon, cómo ellos pensaron, idearon este plan. Ahora vamos a nuestro segundo punto, que es una táctica inteligentemente preparada también. Una táctica inteligentemente preparada. Nuevamente el versículo 16 dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios, que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Esta táctica, hermanos, es conocida como la táctica de la adulación. Ellos llegaron con palabras lisonjeras al Señor Jesucristo. Pero lo malo estaba en la intención que ellos tenían detrás en su corazón. Ellos vinieron con palabras aduladoras delante de Jesús. ¿Qué pasaría si usted algún día, o qué pensaría usted si algún hermano de la iglesia, alguna persona en su trabajo, en su escuela, donde sea, se acerca y comienza a decirle, mira fulano, yo sé que tú eres una buena persona y que te comportas bien y que tienes buenos principios y yo soy admirador tuyo, y comienza como a halagarle y halagarle? Uno se diría, esta persona quiere pedirme algo, ¿verdad? Porque ¿por qué viene a mí con esas palabras de adulación? Algo pretende, algo quiere pedirme. Y uno diría, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué me quieres decir? ¿Verdad? ¿O cuánto es? Eso es verdad. Ahora, cuando estos hombres se acercan a Jesús y le dicen todo esto, ellos tenían razón. Jesucristo era un hombre veraz, Jesucristo enseñaba con verdad el camino de Dios, Jesucristo no dependía de las opiniones de los hombres, sino que lo que él tenía que decir lo decía. Todo esto era verdad. Y el Señor Jesucristo lo sabía, que ellos tenían una mala intención en su corazón. Ahora, si cualquiera viniera a nosotros, como decía, con esas palabras, nuestro pecho se inflaría, ¿verdad? Diríamos, estas personas me están viendo como un buen ejemplo para ellos. Pero el Señor Jesucristo no es cualquier persona, es el Dios encarnado, y Él sabía las intenciones que había. ¿Hay alguien, hermano? Entonces se acercan estos hombres a Jesús y lo primero que le dicen es, Maestro. Y nosotros podemos decir tal vez, bueno, esto no es tan grave, ¿verdad? Cualquiera puede llamar maestro a alguien y no pasa nada, esto es algo normal. Pero hermanos, en aquel tiempo no era algo normal porque un maestro debía salir de la casta de los sacerdotes y fariseos y debía haber sido educado en el grupo élite del Sanedrín. Ellos tenían que haber aprobado esa maestría, por así decirlo. Y nosotros, como ya vimos en predicaciones anteriores, Jesús vino con su propia autoridad porque Él es la autoridad. Y por eso le dijeron ellos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Sí se acuerdan? Entonces, que los fariseos y los herodianos le dijeran a Jesús maestro era como un halago. Y era una contradicción a lo que ellos pensaban acerca de Jesús, porque ellos están reconociendo que Jesús es un maestro y que enseña con verdad el camino. Entonces, ¿sí se da cuenta la hipocresía que esos hombres tenían en su corazón? Entonces los fariseos y los herodianos que le dijeran maestro era como un honor bastante glorioso, bastante grande, era como un halago muy alto que le estaban diciendo a Jesucristo. Lo segundo que vemos en el texto es que le dicen, y sabemos que eres amante de la verdad. Es decir, Jesús, en ti no hay mentira ni engaño. Lo que tú enseñas es lo que tú vives. Eres verdadero. Y Marcos 12, que es un pasaje paralelo a dice ahí que viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre veraz.
Ustedes saben lo que significa la palabra veraz. Eres un hombre verdadero, un hombre honesto. Eso significa que eres una persona creíble y que no hay ninguna mentira en ti, no hay ningún engaño en ti. Y nosotros reconocemos en ti que hay algo especial y que lo que te enseñas lo vives. Es lo que le estaban diciendo a Jesús. Jesús, eres una persona íntegra, eres una persona en quien podemos depositar nuestra confianza porque tú dices la verdad. ¿Verdad? Y también que tú, Jesucristo, no dependes de lo que los hombres digan o de cómo los hombres reaccionen, sino que tú siempre hablas la verdad y también tú no eres hipócrita tal vez como los fariseos. Él enseñaba la verdad y vivía la verdad. Y el tercer halago le dicen, y que enseñas con verdad el camino de Dios. Jesús, tu enseñanza es correcta. Lo que tú enseñas es adecuado a través de las Escrituras. Tú estás guiando al pueblo por un camino que es verdadero. Es lo que estos fariseos le estaban diciendo. Y alguien podría preguntarse aquí, entonces, ¿por qué no le creyeron? Entonces, si ellos dijeron que Jesús hablaba la verdad, que él enseñaba con verdad, ¿por qué se opusieron a él, verdad? Vemos ahí, hermanos, entonces, la hipocresía que estos hombres tenían. ¿Qué más nos podíamos esperar, verdad? De estos religiosos que eran una apariencia externa solamente, pero que su corazón estaba completamente alejado de la voluntad de Dios. Y por último le dicen, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia del hombre. Es decir, que cuando Jesús tú tienes que responder, tienes que decir algo, tú no estás pensando en a quién va a ofender o a quién no se va a ofender, sino que si hay una verdad que hay que decirla, tú la dices. No dependes de la respuesta que el hombre te pueda dar. Es lo que les está diciendo aquí. Jesús, hermanos, no es alguien que se acomoda a las circunstancias. No es alguien que con sus palabras trata de agradar, de acomodar a los hombres para que el hombre no se ofenda. Jesús, si tiene que decir la verdad, la dice con gracia, pero la dice. ¿Verdad? El apóstol Pablo, hermanos, como un buen imitador de Jesucristo y seguidor de Jesucristo, es un buen ejemplo de esto. Ahí en los Gálatas, capítulo 1, versículo 10, Pablo escribió lo siguiente. Él dijo, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo no estoy aquí para agradar a los hombres, yo estoy aquí para agradar a Dios. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Y luego, cuando les habla a los tesalonicenses, les dice también que él no les habla con palabras lisonjeras. En 1 de Tesalonicenses 2:4 les dice, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo era un buen imitador de Jesucristo y él actuaba igualmente como su Señor y como su Maestro. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no estaba preocupado por agradar a la gente. No se acomodaba diciendo una cosa y luego otra para que a nadie se ofendiera, sino que él siempre hablaba lo mismo, hablaba la verdad y decía la verdad. Ahora, todos estos halagos, como ya dijimos, hermanos, eran una trampa, eran como una carnada que ellos lanzaron a Jesús para que él pudiera caer y poder desacreditarlo delante de las autoridades. Porque si tú Jesús, no te preocupas por la opinión de los hombres, si tú Jesús enseñas con verdad el camino correcto hacia Dios y no estás pensando en cómo acomodar las cosas, la pregunta que te vamos a hacer, Jesús, tú la vas a responder verdaderamente, ¿verdad? No vas a temer, no vas a titubear en tu respuesta. Entonces, dinos, Jesús, ahí viene la pregunta de ¿es lícito o no dar el tributo al César? Ellos quisieron como ponerlo contra la espada y la pared a Jesús, ¿verdad? Hermanos, nuestro bendito Señor Jesucristo vivió una vida perfecta delante del Padre. Nuestro bendito Señor Jesucristo fue sacrificio perfecto delante de Dios único y suficiente, acepto al Padre, por el cual otorgó vida eterna y salvación. Él vino a vivir la verdad, Él vino a hablar la verdad. Y todos aquellos que se acerquen a Jesucristo encontrarán la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre a través de mí. Él fue que trazó el camino de la verdad. Él vivió esa verdad que tú y yo no pudimos vivirla. Y cuando una persona viene a los pies de Cristo, esa verdad, esa justicia de Cristo delante del Padre le viene a ser otorgada al pecador por pura gracia y misericordia de Dios.
Es lo que podemos ver en la Escritura. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto, mis hermanos? Que se puede decir la verdad. Una persona puede hablar la verdad, tal vez de nosotros, pero que por detrás puede tener propósitos macabros. Y es a nosotros de saber discernir. Nosotros debemos de tener cuidado de las adulaciones que vienen de otras personas, porque no sabemos las consecuencias o las intenciones que hay por detrás. Esto por un lado. También podemos ver que pueden ser palabras llenas de hipocresía y que debemos aprender en ese sentido a agradar más a Dios que a los hombres. No porque un hermano, una hermana me halague o me diga palabras lisonjeras, yo tengo que tratar de agradarle en lo máximo para que esta persona me continúe diciendo palabras bonitas. No, yo tengo que agradar a Dios con mi vida. Y si algún día tengo que llamarle la atención a este hermano o esta hermana, por más que él me halague, pues yo se lo tengo que decir, sin importar la reacción del hermano, porque obviamente se lo voy a decir con gracia y con misericordia, ¿verdad? Seguramente, hermanos, estos hombres dijeron, con estas palabras inflamos a Jesús. Ahora sí Jesús nos va a dar la respuesta que nosotros estamos esperando y lo vamos a tener en nuestras manos. Y le lanzan la pregunta y le dicen, dinos pues, ¿es lícito dar tributo al César o no? Fíjense, hermanos, ellos pensaron que tenían a Jesucristo contra la espada y la pared. Ellos dijeron, aquí lo agarramos y la respuesta que Él nos dé será la última palabra para nosotros poder prenderle. Pero hermanos, lo que ellos no sabían es que no estaban delante de cualquier hombre. Estaban delante de Jesucristo, ¿verdad? Y por otro lado, hermanos, si Jesús respondía que sí era lícito pagar el tributo al César, el pueblo judío se le echaba encima, porque ellos no estaban a favor del tributo. Pero por otro lado, si Jesucristo respondía negativamente, que no era lícito pagar el tributo al César, que no lo hicieran, estaban allí los herodianos para poder acusarle. Entonces estaba como entre la espada y la pared del Señor Jesucristo. Ahora, pasando al tercer punto, hermanos, ¿cuál era el problema del tributo? ¿Por qué los judíos no estaban de acuerdo con este tributo? Este tributo, hermanos, fue impuesto también como un censo, para hacer un censo a la población. Y cada año toda persona perteneciente al imperio en aquella época tenía la obligación de pagar su tributo para que de esta manera sean contabilizadas las masas. Eso es lo que hacían en aquel entonces. Y el problema que tenían los judíos con esto, hermanos, no era el costo del tributo, porque, hermanos, el costo era 1 denario por año. Y según la Biblia, 1 denario es el salario de un día. O sea, el costo era demasiado bajo. ¿Qué pensaría usted o qué haría usted si el día de mañana el presidente Macron del gobierno francés nos dice, a partir de hoy día, el tributo, ¿cómo se llama esto? El impuesto que ustedes deben de pagar al año será de un día de trabajo solamente? ¡Wow! Dijéramos, excelente, ¿verdad? Estuviéramos felices, contentos. Pero lamentablemente no es así, ¿verdad? Estaríamos contentos, hermanos. Pero entonces, ¿por qué muchos de los judíos rehusaban pagar este impuesto? Porque era 1 denario al año, prácticamente, era un día de trabajo. No era por la cantidad, no era por el dinero, por el costo, hermanos. El asunto radicaba en 2 cosas. La primera, el significado que éste tenía. Ya que ellos se consideraban como pueblo de Dios, ellos no estaban de acuerdo en que un gobernante gentil incluso viniera a imponerles un impuesto. ¿Por qué? Porque una persona que impone un impuesto es una persona que está en autoridad, que está gobernando, y el que debe de pagar pues está siendo gobernado, ¿verdad? Entonces ellos, como ellos eran el pueblo de Dios, decían, el único que nos gobierna a nosotros es Dios y no tenemos por qué pagarle tributo a ningún hombre común. Entonces esto era lo que a ellos les chocaba por un lado. Y por otro lado también el simbolismo, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué simbolizaba pagarle una moneda al César? La cosa, hermanos, es que la pregunta gira en torno a la legitimidad del tributo. Según la ley de Dios, ¿es lícito pagar el tributo al César? ¿Qué dices tú acerca de esto, Jesús? Tú que enseñas el camino de verdad, dinos si esto es legítimo o no. Era la pregunta que le hicieron a Jesús. Ahora, ¿qué simbolizaba este tributo, hermanos?
En la moneda que ellos pagaban en este tributo, que era un denario, por un lado tenía impreso la cara del César. Estaba ahí la imagen del César, el rostro del emperador Tiberio César. Y, hermanos, este impuesto se había puesto en marcha en el año 17 después de Cristo. Esta moneda tenía una inscripción alrededor que decía Tiberio César, el divino Augusto. Y esto era lo que le molestaba a los judíos, hermanos, porque en esta moneda había un gobernador que les estaba imponiendo el impuesto, pero que decía que él era un Dios y que ellos debían postrarse ante él, porque él era Dios. Él era el César, eso es lo que significaba, era el Señor en aquella época. Él se estaba proclamando como un hijo de Dios, él decía ser de naturaleza divina. Y según la ley de Dios, esto era prohibido. Porque ¿qué dice la ley de Dios? No te harás imagen ni te postrarás a ningún hombre ni ninguna semejanza. Porque tu Dios es un Dios celoso. Y como si fuera poco, hermanos, al reverso de la moneda, al otro lado, había otra inscripción que decía en latín, Pontifex Maximus. Y esto, según grandes teólogos y estudiosos, dicen que significa el sumo sacerdote del paganismo. O sea, no solamente él decía ser un hijo de Dios, sino que él decía ser el sumo sacerdote de la religión pagana de aquellos tiempos. Entonces, hermanos, por consecuencia, un hombre que decía ser hijo de Dios y además de sumo sacerdote de una religión pagana, estaba queriendo gobernar a un pueblo que tenía principios bíblicos, que tenía la ley de Dios, y es por eso que el pueblo estaba en contra y se oponía por lo que simbolizaba esto. Y Jesús al maestro Jesús le decían si es lícito pagar, si es correcto o no. Y si él decía que sí, le hubieran dicho, tú estás apoyando a una religión que está en contra de la ley de Dios. Y estás en ese sentido negando y ofendiendo al único Dios verdadero. Sí, Jesucristo respondía afirmativamente. En el año 6 después de Cristo, hermanos, comenzó una revuelta liderada por un tal Judas, que aparece también ahí en la Biblia. A causa de esta moneda, dice que este hombre se levantó con muchos hombres, con otros hombres, y empezaron a protestar en contra del gobierno, obviamente en contra de esta moneda, en contra de este impuesto, porque ellos decían ser el pueblo de Dios y que solamente Dios debía gobernarlos. Ellos vivían en una teocracia, ustedes recuerdan, era Dios su rey, era Dios su gobernador, él era el que mandaba. Y es allí donde nace un movimiento, hermanos, llamado los celotes, que ustedes también seguramente habrán escuchado o leído en las escrituras. Estos hombres se oponían a las leyes impuestas por los gobernadores de aquel entonces, como era el gobernador Tiberio César. Y estos hombres lo que hacían eran varios tipos de atentados en contra del gobierno, como una revuelta, como una protesta que ellos hacían porque estaban en contra de este gobierno. Si lo contextualizamos a nuestro tiempo, sería algo así como en Colombia las FARC, ¿verdad? Era un movimiento así que estaba revolucionario en contra del gobierno. O si nos vamos a nuestra querida España, los ETA, ¿verdad? Hay unos terroristas ahí que se llaman ETA que hacen atentados o hacían atentados en contra del gobierno. Y en Ecuador había también, en los años 90 por ahí, se levantaron una revolución que eran los ABN, los Alfaro Vive, ¿verdad? Estos eran hombres que se levantaban en contra del gobierno para protestar por el abuso que había en contra del pueblo. Entonces, estos grupos revolucionarios, hermanos, estos celotes en aquel entonces se levantaron con armas en contra de los hermanos quienes abusaban de su autoridad y les imponían cargas que eran muy difíciles de llevar. Incluso se cuenta que para cruzar de una calle a otra, los soldados, los que estaban cobrando impuestos, les cobraban exageradamente, tenían que pagar. Ellos les imponían cargas como llevar 1 milla la carga. Y si no la llevabas, podías ser llevado a la cárcel o muerto. Y es por eso que el Señor Jesús enseñó, si tu enemigo te pide 1 milla, tú llévale 2. ¿Verdad? Todas estas cosas acontecían en aquellos tiempos. Ellos estaban, hermanos, subyugados por este imperio, estaban cansados de ellos. Incluso, hermanos, esto es histórico. Si usted busca en internet,
Hay documentales e incluso una película que se llama Masada, no sé si ustedes la han escuchado, que habla acerca de la resistencia de los judíos, la última resistencia, que ellos se refugiaron en unas montañas y hasta ahí llegaron, porque en el año 70 más o menos, como ya se ha contado, llega este general Tito Vespasiano y arrasa con todo y mata a todos y acaba con la ciudad de Israel. Pero esto es histórico, hermanos. Fue algo verdadero, algo que ellos pasaron. Entonces, en esta revuelta, hermanos, esta revuelta se levanta en contra de este impuesto, en contra de esta moneda, no por el costo, como ya lo dije antes, sino por el simbolismo que esto tenía, ¿verdad? Porque era algo que estaba en contra de la religión judía. Ellos no podían aceptarlo de este modo. Ahora, como dice el versículo 18 de nuestro texto, pero Jesús, conociendo la malicia de estos hombres, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Jesús conocía la intención que estos hombres tenían. Con estas palabras, hermanos, Jesús estaba dejando una vez más en evidencia las malas intenciones de un corazón perverso, malicioso y seco de estos religiosos conocidos como los fariseos. Los deja en evidencia. ¿Por qué me tentáis? En pocas palabras, ustedes, ¿por qué me quieren engañar con estas adulaciones? No están engañando a cualquier hombre, están delante de la segunda persona de la Trinidad, del Dios eterno, del Dios hecho hombre. Estaban totalmente equivocados si querían engañar al Señor Jesucristo. Y a partir de ahí vemos la respuesta. Cuarto punto, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Él continúa, ¿verdad?, en el versículo 19 y les dice: mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Versículo 20, entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Y ellos le dijeron: de César. Y ahí viene la respuesta de Jesús: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Con esta declaración, hermanos, el Señor Jesús estaba enseñando algo muy importante en este Evangelio de Mateo. Y aunque el Evangelio de Mateo es un género literario de narración, es narrativo, no es de directrices en ese sentido, tiene, hermanos, esta declaración principios eternos, tanto para la audiencia original en aquel entonces, como para nosotros también en esta época. Y es lo que nosotros vamos a mirar a través de este texto. Debemos saber esto, hermanos, porque por allí, lamentablemente, se han ido levantando grupos, podemos decir los cristianos entre comillas, que están enseñando que los cristianos, que los hijos de Dios, no deben pagar impuestos en las ciudades donde están, que incluso deben rebelarse en contra de los gobiernos porque nuestro Dios es nuestro Rey. Incluso que todos aquellos que se neguen a hacerlo pueden llevarlos a matarlos incluso. Este grupo que se ha levantado, no sé si ustedes lo han escuchado, tal vez el pastor, se llama el dominionismo o el reino ahora. Es un grupo mal llamado cristiano porque tergiversan las cosas, haciendo pensar a la gente que los cristianos deben rebelarse en contra de los gobiernos y que no deben ser subyugados por los gobiernos de estos tiempos. Pero según nosotros leemos en las Escrituras, hermanos, aquí en Mateo, eso es una gran aberración, porque el Señor Jesucristo está enseñando algo distinto. El Señor Jesucristo no está enseñando esto. Entonces, cuando el Señor les pregunta de quién es esa moneda, de quién es esta moneda, y ellos responden del César, el Señor les responde, pues devuelvan al César lo que es del César. La palabra, hermanos, la palabra dar en el versículo 17 de nuestro texto, cuando ellos le preguntan, ¿es lícito dar al César? Es de una connotación más de impuesta. O sea, ¿es lícito dar este tributo que el César nos ha impuesto a nosotros? Ellos estaban como con una carga encima. Y en la respuesta de Jesús en el versículo 21 tiene una connotación más ligera. Esto es devolver. Cuando les dicen, dad al César, el Señor les dice, devuelvan al César lo que es del César. En pocas palabras, el Señor les está diciendo, ustedes tienen el deber de devolverle la moneda al César porque ahí está su imagen y le pertenece al César. Devuélvanlo, no se opongan, tienen la obligación de pagar el tributo. Eso es lícito hacerlo, sin importar si lo consideraban bueno o no, sin importar si lo consideraban justo o no. Ellos tenían que sujetarse a la ley impuesta en aquel entonces y pagar el tributo. Y con esto, hermanos, Jesús lo que está haciendo, como les decía al inicio, es establecer la legitimidad de los gobiernos humanos aquí en la tierra, pero también de
del gobierno de Dios para nosotros como creyentes. Y si analizamos el contexto, hermanos, en que Jesús hizo esta declaración, es mucho más interesante, porque si ustedes recuerdan, estamos en la semana de la Pasión, y Jesucristo estaba a pocos días de ser crucificado por ese gobierno, al que Jesús les estaba diciendo que deben dar o devolver el tributo. Mac Dever hace un comentario acerca de esto y dice: es como si Jesús les estuviese diciendo a los judíos: paguen sus impuestos, aunque con ese mismo dinero ellos van a pagar el salario de los que van a traspasar mis manos y mis pies en la cruz del Calvario. No porque ellos estén haciendo, lo que ellos estén haciendo sea correcto, sino porque la existencia del gobierno refleja el carácter de Dios aquí en la tierra. Porque los gobiernos que existen en la tierra fueron establecidos por Dios. Eso lo vamos a mirar más adelante. Entonces, Jesús, hermanos, no nos está enseñando que nosotros debemos rebelarnos en contra del gobierno, sino que más bien nosotros debemos someternos a su autoridad y respetarlos e honrarlos incluso con nuestras vidas. Y si nos ponemos a pensar, hermanos, en los gobiernos, es verdad que muchos de los gobiernos o la mayoría de los gobiernos son un desastre. Si no, nosotros, emigrantes latinos, no estuviéramos en este país buscándonos el pan, ¿verdad? Estuviéramos en nuestros países. Es verdad que los gobiernos que tenemos, lamentablemente, han dejado al pueblo en la miseria porque son unos ladrones, por cualquier cosa, por cualquier motivo. Pero, hermanos, los gobiernos que existen, que han sido instituidos por Dios, son necesarios. Son necesarios, hermanos. ¿Por qué? Porque todo hombre que nace en esta tierra nace en pecado y por ende nace con una inclinación a hacer lo malo, a pecar, a dañar. Entonces, hermanos, usted se imagina si no existiera un gobierno y si no existieran leyes para meter preso a los ladrones, a los violadores, a los fraudulentos. Si no existieran este tipo de leyes, ¿cómo estaría este mundo? Si habiendo estas leyes y estando encerrados estos hombres, hay caos, imagínese si no hubiera una ley que los encerrara. Imagínese usted si no hubiera una ley que penaliza a las personas por conducir en estado de embriaguez. Habría muchos borrachos conduciendo en la calle, causando catástrofes y accidentes. Entonces, por eso yo les decía, hermanos, que las leyes civiles, los gobiernos humanos, son un bien común para nosotros y son necesarios. Y fueron establecidos por Dios. Y nosotros como creyentes debemos ser los primeros en obedecer y honrar. ¿Se da cuenta? Miremos lo que dice Pablo en lo que ya leyó nuestro hermano Carlos en el texto de inicio, Romanos 13, en cuanto a nuestros deberes como cristianos, nuestros deberes con la ley civil en la que vivimos. Romanos 13, los del 1 al 5. Pablo les dice a los romanos: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo de las autoridades? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos, pues están al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano llevan la espada, pues están al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Versículo 5. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Porque yo debo estar bien delante de Dios, quien instituyó los gobiernos de esta tierra. Y si yo me opongo al gobierno establecido, mi conciencia me va a comenzar a acusar porque no estoy obedeciendo a lo que Dios ha establecido. Más claro que esto no puede haber, ¿verdad? En el Catecismo de Westminster, en el Catecismo Menor, tomé un párrafo, en el párrafo 4, acerca de nuestros deberes civiles como cristianos, dice lo siguiente acerca de esto. Dice: es deber del pueblo orar por los magistrados, honrar sus personas, pagarles tributos y otros derechos, obedecer sus mandamientos legales y estar sujetos a la autoridad por causa de la conciencia.
Esto es lo que nos enseña el Catecismo Menor de Westminster en el 4º párrafo. Hermanos, un detalle más que nosotros debemos recordar y que a mí me causa mucha impresión es que cuando el apóstol Pablo les escribe a los romanos, a los cristianos de aquella época, que tienen que someterse a las autoridades establecidas por Dios, ¿saben quién gobernaba en aquella época? El gobernador de aquel entonces era Nerón. Era el hombre más sanguinario que existió en la tierra, que mandaba a quemar a los cristianos si no negaban el nombre de Jesucristo y decían con su boca que el César es el Señor. Fue un hombre muy sanguinario. Y bajo ese gobierno ellos estaban siendo gobernados. Y el apóstol Pablo les dice, ustedes deben honrar, orar y respetar ese gobierno. Porque los gobiernos fueron establecidos por Dios para castigar el malo, obviamente. ¿Verdad? Con todo esto que estamos diciendo, hermanos, que los gobiernos, no estamos diciendo, que todos los gobiernos son buenos, ni tampoco estamos diciendo que lo que el emperador hizo fue lícito, fue bueno. Él estaba en contra de lo que Dios había estado enseñando en su palabra. La cosa es que cuando el hombre está en gobierno, está en autoridad, el hombre apartado de Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Como dije, nacen en pecado y lo que hacen su inclinación es más bien al mal y hacen lo malo, ¿verdad? Ahora, en lo que nosotros debemos descansar como cristianos, hermanos, es que no importa si el gobierno es bueno o malo. Si el gobierno es malo, algún día van a estar delante de Dios y tendrán que dar cuentas de la autoridad que Dios les ha otorgado. A nosotros Dios nos va a pedir cuentas de si obedecimos su palabra o no. Si nos sometimos a las autoridades y respetamos las autoridades civiles aquí en esta tierra o no. Entonces a nosotros de honrar a Dios con nuestras vidas, sometiéndonos a las autoridades. Amén. Entonces hemos visto que César tiene una autoridad, pero que es una autoridad limitada. De hecho ya no la tiene porque ya no vive, está muerto, ¿verdad? Fue una autoridad delegada por un tiempo, limitada. Es lo que esa moneda reflejaba. Y todos aquellos que estaban gobernados bajo el imperio del César le debían de pagar ese tributo. Era una autoridad. Pero, y aquí viene el famoso pero existe una autoridad que es mayor, que está por encima de todo hombre, por encima de todo magistrado, por encima de todo gobierno, incluso del César, que es la autoridad de Dios. Y esa autoridad, hermanos, es más extraordinaria y eterna y dura para siempre, que es la autoridad de nuestro Dios. La imagen de César, entonces, en la moneda, decía que él tenía autoridad sobre aquellos a quienes él estaba gobernando. Pero la imagen de Dios nos dice que él tiene autoridad sobre todos aquellos que somos portadores de su imagen. Y para que me entiendan, quiero que hagamos un poquito de teología y ahí me acompañen a Génesis capítulo 1, versículo 26, que es lo que nos enseña la palabra acerca de esto. Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 26. Dice ahí, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y el versículo 27, mire. Y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó. A imagen de Dios, hombre y mujer, los creó. Hermanos, no existe otra criatura creada en la tierra que no sea portadora de la imagen de Dios, que sea el hombre. Nosotros, todo hombre y mujer que nace en esta tierra, tiene impresa la imagen de Dios sobre su vida. Y esto es importante que lo sepamos, hermanos, porque si el César tenía autoridad, porque esta moneda tenía su imagen, y el gobierno que él tenía, todos aquellos que estaban en este gobierno debían pagar el impuesto a estas personas, ¿sobre qué autoridad o qué autoridad es mucho más mayor para nosotros entonces? La de Dios. ¿Y sobre qué tiene la autoridad? Sobre todos aquellos que llevan su imagen. Es decir, sobre todo hombre que nazca en esta tierra, sobre todas las personas, el Señor tiene autoridad. Y esto, hermanos, es lo que nos deja entender, Jesús en estos textos, que todas las personas que Dios ha creado conllevan su imagen. Una imagen distorsionada, ¿verdad?, por el pecado,
porque el pecado distorsionó el todo de las cosas lamentablemente, pero todavía tienen su imagen. Y nos dice que Él tiene autoridad absoluta sobre la vida de toda persona, sean creyentes o no sean creyentes. Llevan la imagen de Dios. La diferencia es que las personas que no conocen a Cristo, las personas que no han nacido de nuevo, que viven en sus pecados, ignoran y no saben esto. Gracias a Dios que nosotros lo sabemos por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero estas personas, hermanos, no saben que es Dios quien sopla el aliento de vida sobre ellos. Ellos no saben que si ellos viven y cada día respiran y tienen alimentos, es porque Dios condiciona todas las cosas para darles la salud, el alimento y todo lo que tienen. ¿Por qué, hermanos? Fíjese lo que dice Colosenses 1:17. Una vez más el apóstol Pablo les dice a los colosenses, hablando de Jesucristo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, si nosotros subsistimos en esta tierra, ¿es por quién? Por Cristo. Es por Dios, porque Él nos ha dado vida, porque Él nos provee la salud, porque Él nos provee los alimentos, por todas estas cosas, hermanos. Por tanto, Dios tiene autoridad sobre todas las personas de este planeta, y si ellos viven es porque Dios se los permite. Entonces la autoridad de Dios, hermanos, es superior. Y si ustedes deben dar el tributo al César o a Macron o a cualquiera que esté gobernando, a quien debemos darle no solo una simple moneda, sino mucho más, nuestra vida entera, es a Dios. Porque llevamos su imagen y Él es nuestra autoridad, ¿verdad? Así que con esto en mente, hermanos, nosotros debemos reflexionar ahora, meditar en nuestros corazones. ¿Cuánto de mi esfuerzo, cuánto de mi tiempo, cuánto de mis ganancias le estoy ofreciendo a Dios? ¿Le estoy dando una simple moneda? ¿Le estoy dando una migaja de mi tiempo? ¿O le estoy dando mi vida entera? Porque Él es mi autoridad, mi Señor y mi Rey. Es lo que nosotros debemos meditar. ¿Estás tú viviendo para la gloria de Dios, entregando tu vida, entregando tu tiempo completo, como nos enseña Pablo también en Romanos capítulo 12? Después del apóstol Pablo venir mostrándonos, ¿verdad?, cómo se obtiene la salvación por gracia, cómo Jesucristo nos justifica delante del Padre, cómo el Señor ha derramado tanta misericordia en la cruz. En el capítulo 12, Pablo le dice a los romanos, por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido, dice Pablo. Si ustedes han llegado a entender que han sido salvos por gracia, que Jesucristo los ha justificado, que la salvación solamente se obtiene por medio de la fe a través de Cristo, y han logrado entender esta misericordia inmensa y gratuita de Dios, esta gracia inmerecida, entonces presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, agradable delante de Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y algo más que aprendemos de esta declaración de Jesús, hermanos, es que aunque el pecado distorsionó la imagen de Dios sobre nuestras vidas, sigue estando allí. Y esto quiere decir que toda persona debe tener cierta dignidad y respeto. Para nosotros no deben existir razas, colores, culturas. Nosotros debemos mirar y tratar con dignidad a todo hombre y a toda mujer. No discriminamos a nadie, porque aunque sean pecadores, ellos tienen la imagen de Dios todavía. Dios fue quien los creó y se merecen ser tratados con dignidad. Sean creyentes o no sean creyentes, merecen tener una dignidad. Ahora, hermanos, nosotros debemos predicar el evangelio a esas personas. ¿Sabe por qué? Porque a través de la predicación del evangelio, Dios restaura el diseño original en la vida de las personas. Ese diseño por el cual el hombre fue creado desde el inicio. Ese es el propósito del evangelio, hermanos. Vaya conmigo a Romanos 8, versículos 28 y 29, textos que conocemos muy bien. Romanos 8, versículos 28 y 29. ¿Cuál es el propósito de la salvación? ¿El Señor nos salva para llevarnos con Él, para que vivamos eternamente? ¿Y nosotros no hacemos nada? No, tenemos que predicar el evangelio, pero hay un propósito detrás. 28, Romanos 8, 28 y 29 dice, ahora bien,
Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó. Y fíjese bien, ¿a qué los predestinó? A ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito de tú ser llamado por Dios a la salvación? ¿Por qué el Señor te predestinó? Para que seas transformado a la imagen de su Hijo. El Evangelio, hermanos, de Jesucristo restaura la imagen de Dios que fue distorsionada a causa del pecado en la vida del hombre. Y nosotros, como portadores del Evangelio, debemos predicar a toda criatura para que cuando vengan a los pies de Cristo, el Señor comience una obra de regeneración y de transformación para que esas personas con su vida comiencen a alabar, a glorificar el nombre de Dios, que es el propósito por el cual todo hombre en esta tierra fue creado. Amén. ¿No es esto glorioso, hermanos? Entonces, ¿no es esto hermoso saber que un día nosotros seremos completamente restaurados a la imagen y semejanza de Cristo? Allí llegará un día cuando las esposas que tanto han orado por los esposos para tener un esposo perfecto, llegará. Llegará el día en que el esposo que está orando para que su esposa sea una esposa perfecta, llegará cuando el Señor nos lleve a su gloria. Solamente allí seremos transformados completamente y para siempre. Mientras tanto, el Señor sigue haciendo una obra de transformación en nuestras vidas, lo que conocemos como la regeneración en nuestros corazones. La santificación progresiva, poco a poco, de día en día, el Señor nos va transformando para llevarnos a mostrar y a reflejar con nuestras vidas la imagen y semejanza de Cristo, mis hermanos. Esto debe alentarnos y nosotros deberíamos decir gloria a Dios y profundizarnos cada vez más en las Escrituras, porque ellas nos revelan el carácter de Dios, ellas nos revelan el carácter de Cristo, y si nosotros queremos reflejar ese carácter, pues debemos buscar en la Escritura cómo yo puedo reflejar el carácter de Cristo con mi vida, en mi casa, en el trato con mi esposa, en el trato con mis hijos, en mi trabajo, en mi escuela, en mi colegio. Está en la Escritura, mis hermanos, y es a ella que debemos de acudir. Porque dice la palabra de Dios que por Él, de Él y para Él son todas las cosas, así que a su nombre sea la gloria. Amén. Para ir terminando, hermanos, para traer un poco de aplicación a esto que hemos estado mirando, mientras nosotros estemos en esta tierra, hermanos, nosotros tenemos el deber de obedecer, como ya lo hemos dicho, a las autoridades establecidas por Dios, independientemente de su calidad religiosa. Nosotros debemos entender que todos los gobiernos que existen en esta tierra fueron impuestos por Dios. Y nosotros como creyentes estamos en la obligación de obedecerlos, porque de esta manera obedecemos a Dios. Si el día de mañana, y aquí viene el asunto, si el día de mañana se levanta un gobierno que está en contra de las leyes de Dios, de la ley moral de Dios, entonces sí tenemos el derecho de subyugarnos a él. Por ejemplo, ya ha ocurrido en Latinoamérica mayormente, que a un pastor de una iglesia cristiana se han acercado una pareja de homosexuales y les ha dicho que los case. El pastor tiene la obligación rotunda de oponerse a eso, porque esto va en contra de la ley establecida por Dios. Lamentablemente esto tiene consecuencias. Obviamente fue llevado preso, ¿verdad? Por otra parte, podemos poner otro ejemplo. Si hubiera un doctor en medio nuestro y llegara una muchacha embarazada a decirle que le practique un aborto, ese doctor debe oponerse a hacerlo, porque esto es en contra de la voluntad de Dios. Si se da cuenta, un día se va a levantar un gobierno que va a estar imponiéndonos cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros como creyentes, ahí tenemos la obligación y el derecho de estar en contra, de no subyugarnos a esa autoridad, aunque esto nos cueste la vida. Y debemos hacerlo. Esto es así. En los tiempos de la iglesia primitiva, hermanos, según cuentan los historiadores, que por las ciudades pasaban los sacerdotes de este gobernador romano César, haciendo confesar a la gente que él era el Señor. Y si ellos no confesaban, eran matados. Pero había cristianos en medio de ellos. Usted se imagina si ahora mismo vinieran
cualquier grupo del gobierno aquí ahora mismo en la iglesia y nos dijeran a todos nosotros, si ustedes no niegan a Jesucristo como su Señor, vamos a matar a toda su familia y ustedes también. Lo hacían así en esa época, mis hermanos. Y ellos obviamente no iban a confesar con su boca que el César, un hombre pagano, un hombre pecador, era el Señor. Ellos decían, no, Jesucristo es el Señor. Él es el Rey de Reyes. Yo no me voy a doblar mis rodillas delante de un gobernador pagano. Pero les quitaban la vida. Y eso era lo que significaba, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Es decir, no se refería solamente a una oración como se hace hoy en día. Confiesa con tu boca. La oración de fe, ¿no? No, tenía connotaciones. Si tú confesabas con tu boca que Jesús es el Señor en ese momento y te negabas a confesar que el César era el Señor, te mataban, te cortaban la cabeza. Hoy en día todo el mundo dice, yo soy cristiano, yo confieso que Jesús es mi Señor. Pero porque nadie no viene y te pone una pistola en la cabeza y te dice, niega esto que estás haciendo. Tal vez como en países musulmanes, que son quemados vivos, son cortados la cabeza también al día de hoy. Pero eso es lo que significa dar a Dios lo que es de Dios. Darle nuestra vida, darle nuestro tiempo, todo lo que tenemos, hermanos. Mientras nosotros los cristianos estamos en este reino terrenal temporal, debemos honor y lealtad a las autoridades porque fueron establecidas por Dios. Pero siendo ciudadanos de un reino eterno y celestial, que es la patria que nos espera por la eternidad, nosotros debemos una lealtad y una obediencia absoluta a la ley de Dios, porque Él es nuestro Rey. El Rey de Reyes, el Rey de Gloria, el que nos gobierna, es nuestro Señor Jesucristo. Y tú, mi amigo o amiga, que tal vez estés aquí y que no tengas a Jesucristo como tu Señor en tu corazón, o tal vez los que nos escuchan por YouTube, dime si tú ya has llamado a Cristo a que se siente en el trono de tu corazón y has dejado tú de gobernar tu vida como el Señor y dueño de tu vida. ¿Todavía sigues viviendo como si tú fueras el dueño de tu vida, como si tú fueras el rey de tu vida haciendo lo que tú quieres? ¿O ya has invitado a Cristo a que Él sea tu Señor y que Él gobierne todas las áreas de tu vida? Yo te quiero invitar para que tú puedas reflexionar en esto y entiendas que hay una autoridad y que sobre esa autoridad un día todo hombre será llamado a doblar sus rodillas y a confesar que Jesús es el Señor. A unos para salvación y vida eterna y a otros para condenación y castigo eterno. Así que yo te invito y te animo para que puedas creer en Cristo con todo tu corazón, para que arrepentido puedas venir a los pies de Cristo y confesar que Él es el Señor de tu vida, para que puedas ser salvo y puedas recibir la misericordia de parte de Dios. Amén. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te adoramos. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor amado, por ayudarnos a entender, Señor amado, que nosotros vivimos, si nosotros estamos con vida el día de hoy, si tú nos has dado la salud, es por tu gracia y tu misericordia. Y también, Señor, porque tú eres nuestro Rey y nuestro Señor. Quisiera pedirte perdón, Señor. Quisiéramos pedirte perdón como pueblo. Si en algún área de nuestra vida hemos estado fallando, Señor, de que tú gobiernes, Señor, esa área. Queremos entregar eso hoy en tus manos. Queremos poner nuestro corazón, nuestras emociones, nuestro tiempo delante de ti, reconociendo que tú eres el Señor de nuestra vida, de nuestro tiempo, de todo lo que hagamos, Señor. Y también oramos por aquellas personas, Señor amado, que aún no te conocen. Esas personas que aún tú no estás gobernando en sus vidas, aún tú no eres su rey en sus corazones, para que tu reino venga a sus vidas, Señor, para que tú hagas tu obra, Señor, y empiece así esa obra de restauración, de regeneración en ellos, y ellos puedan glorificar tu santo nombre, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias, Señor, porque también estableciste autoridades en esta tierra para que refrenaran el mal, Señor. Para que el mal sea refrenado, ya que existe tanta maldad y corrupción en este mundo, Señor. Ayúdanos a nosotros a someternos, Señor,